Hola, muy buenas a todos y a todas. Ya estamos de nuevo en nuestras charlas terapéuticas y hoy os traemos un tema que es la autenticidad, el, el ser auténtico. Y bueno, cuando salió este tema me vino un recuerdo de cómo en la astrología el recorrido de cualquier carta, ¿no? Es ser esencia, ¿no? Es ser nuestro propio sol. Y, y bueno, vinculo bastante, ¿no? Este concepto de la autenticidad, aunque muchas veces parece que el ser auténtico tiene que ser como algo muy especial, ¿no? Es como que de alguna vez como que parece como que tiene que ser algo, el que es auténtico es algo como muy extraño, ¿no? A veces aparece esto, pero en realidad que es como un recorrido para todas las personas, ¿no? De ir a la esencia. Y me venía como la imagen, ¿no? De nacer y como si según vamos avanzando en la vida nos vamos poniendo pequeñas chapas, ¿no? Y van pasando los años y bueno, algunos pues llegan y tienen a cierta edad pues llegan con 10 chapas, a otros con 30, otros con 50, ¿no? Luego depende de muchas cosas, ¿no? Y estas chapas pues hacen referencia a todas estas máscaras, roles, actitudes que creemos que necesitamos o que pensamos que somos. Y bueno, este trabajo de autenticidad, ¿no? De quitarnos todas esas chapas, todas esas máscaras, etiquetas, roles que van apareciendo a lo largo de toda nuestra historia, de la infancia, en función de esa familia a la que pertenecemos. Bueno, de nuestras vivencias, de transgeneracional, pues como siempre, de todo esto, ¿no? que va configurando, condicionando nuestro caminar. Y en realidad es ese recorrido, ¿no? que lo cuenta la astrología, es de ir a la esencia y de quitarte todas esas chapas, ¿no? que se te han ido pegando, todas esas etiquetas y máscaras para volver a ti, ¿no? Porque siempre estamos ahí, en realidad nuestra esencia es ahí, ¿no? Somos seres todos, seres auténticos y diferentes los unos de los otros. Pero a veces es difícil conectar con la realidad, ¿no? Sobre todo por muchas cosas, pero bueno, este concepto de máscara de etiqueta que engloba muchísimas temáticas dentro de cada máscara y etiqueta, heridas, yo qué sé, muchos temas, ¿no? Y de hecho también me venía, al pensar en esto, me venía un libro que es muy bueno de Hopkins, que se titula Deja de ser tú, ¿no? Y es muy guay, es un libro súper bonito. Y habla de esto también, ¿no? Está contado de otra forma, ¿no? Porque es como deja de ser tú para ser quien realmente eres, ¿no? Que es como esto, ¿no? De quítate todas estas chapas, quítate todas estas máscaras, ese tú que crees que eres para ser tú en esencia, ¿no? Y hacer ese recorrido pues, del héroe, que también hay, ¿no? Hay una temática de esto también, que se dan muchos talleres de desarrollo personal, ¿no? El recorrido del héroe. Al final, para mí es todo de ir a la esencia, ¿no? De ser auténtico, ser tú mismo. No sé tú qué opinas en este tema de la autenticidad o qué nos aportas, ¿no? con esta temática. Me gusta mucho esto que comentas y lo curioso de la diferencia, ¿no? A mí cuando habla de autenticidad, bueno, hay una cosa que para mí es cuestión de salud, porque a veces es como, es un recorrido de vida y como es opcional, obviamente, ¿no? Que hay quien elige ir y quien elige quedarse con esas chapas de las que hablas, esas capas. Y ahora que has hablado de este libro, que había oído hablar de él, pero la verdad es que no me lo he leído, me venía uno que estoy leyendo yo ahora de Reich, que hace mucho trabajo de bioenergética con el cuerpo, y habla de esto que tú estás nombrando como chapas, como la armadura, que físicamente también, no es físico, pero bueno, a nivel energético también crea el cuerpo, ¿no? Y está muy relacionado con esto de la autenticidad porque hay una verdad, ¿no? Esa esencia, eso que tenemos todos dentro, hay una verdad interna que
bueno, por experiencias y demás, vamos tapando, vamos, sí, como tapando, ¿no? Se queda ahí abajo y realmente el cuerpo tiene esa información, tiene ese deseo de expresar y cuando no hay una coherencia entre eso que pide el cuerpo y lo que se actúa o lo que se expresa en realidad, caemos enfermos. O sea, el cuerpo tiene esta necesidad de expresión y a veces sí, tenemos también montado, ¿no? Porque estas corazas o estas chapas a veces son muy sutiles, son muy leves, son muy, bueno, como has dicho, ¿no? Por nombrar, podemos nombrar mil, entre complacer, entre el miedo a qué pensarán o a, bueno, mil historias. Pero para mí el ser auténtico también es una cuestión de salud y creo que es importante, bueno, dentro de la medida en la que cada uno pueda, pero este camino por cuidarse, ¿no? Amarse a sí mismo creo que tiene mucho que ver con expresar esta autenticidad y no acallarla. Y también la importancia de perdonarse a uno mismo cuando no ha sido auténtico, porque no sé si te ha pasado, pero a veces, ¿no? En alguna situación en la que algo nos ha molestado o ha habido incluso algo que hemos rechazado, eh, hay acciones como muy viscerales, ¿no? En situaciones en las que realmente nos sentimos mal y a toro pasado, ¿no? A las horas piensas, joder, tenía que haber hecho esto, tenía que haber dicho esto y bueno, hicimos como pudimos, ¿no? En ese momento, pues por miedo o por bloqueo o por lo que sea, no se ha expresado eso que necesitábamos dentro y el perdonarse cuando empezamos en este trabajo, pues también, ¿no? De recorrido, de autoconocimiento y demás, y conectamos con esa esencia que tenemos dentro, aparece muchas veces como una culpa por no haberlo hecho antes o no haber expresado antes. Y creo que la compasión y el perdonarse en estos casos es muy importante también. Y esto es a lo que me ha llevado, ¿no? Hablando de la autenticidad. Vale, pues bueno, un placer escuchar tu parte y bueno, cualquier cosa que queráis aportar o que queráis preguntar o, sí, o alguna idea de temática que queráis que comentemos o que se hable, pues estamos súper disponibles. También aprovechamos este espacio para contaros que próximamente en octubre vamos a hacer unos talleres, ¿no? Como hemos estado haciendo anteriormente, de constelaciones y astrología. Habrá en Tolosa y habrá también en Donosti. Entonces, bueno, por si acaso queréis información, pues podéis seguirnos en redes, preguntarnos directamente, escribirnos o a través de YouTube también, o si no en nuestro Instagram, que aparece la información en el texto del vídeo. Donde queráis iremos promocionando, pero bueno, son talleres súper interesantes porque fusionamos las dos herramientas y bueno, pues vamos a aprovechar los eclipses que vienen, el primer eclipse que viene en octubre para dar lugar a todo el conflicto vincular que se despierta, que ya viene despertándose en esta última temporada y bueno, pues a hacer un trabajo, ¿no? Vincular que ya de por sí es una temática de vida, ¿no? Para todos, el aprender a vincularnos. Pero bueno, se trabajará temas concretos dentro de, aprovechando la energía del astro, de los tránsitos y utilizando esa energía para que nos aporte una información valiosa para el momento presente. Entonces, cualquier cosa que queráis de información o si queréis, estáis interesados, pues a lo dicho, nos escribís. No sé si quieres decir algo más, Aitzi, si no con esto ya. Nada, que molan un montón los talleres, que os animéis y que si tenéis dudas que preguntéis, que os aclaramos todas las dudas porque muchas veces no la gente es, pero ¿cómo qué vais a hacer exactamente y tal? Y bueno, la verdad es que las experiencias anteriores han sido súper enriquecedoras y bueno, que os animamos a que preguntéis todo lo que necesitéis. Vale, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima charla. Chao.